que es expresidente de Quick Food, sociedad anónima, empresa fundada por el papá, con las marcas Pati y Pati Viena, que hemos consumido todos, colaborando con el bienestar de la familia. De nada, un placer. Así que Luis Bameule, con una amplia experiencia en el sector y además con una amplia familia también, de 6 hijos y 10 nietos, nos va a contar sobre las necesidades de planificar en el largo plazo, lo que nos cuesta tanto en la Argentina, pero es el momento de empezar a pensarlo porque hay un cambio, un recambio político-económico que se avecina rápidamente. Luis. Hola a todos, gracias por la invitación. Si el tiempo que dispongo es proporcional a la edad, tengo para un par de horas cómodo, pero voy a tratar de atenerme bien a los tiempos que me fijaron. Lo que pasa es que cuando a uno le piden reflexionar sobre la base de innovación y liderazgo y combinarlo con el tema del planeamiento, es salirse de lo que normalmente uno hace. No estamos todo el día reflexionando en estas cosas. Pero esto a mí sí me obligó a reflexionar y sobre eso voy a tratar de ir avanzando rápido, sin PowerPoint, porque cuando uno va a hablar sobre temas como actitudes y reflexiones ya muy personales, a mí al menos me cuesta mucho armar un PowerPoint. Distinto es cuando me toca hablar de un negocio concreto, de la evolución de un sector o lo que sea. Estos son reflexiones más bien de tipo personal. Innovación y liderazgo primero. Innovación, lo habrán visto ya 100 veces, se habla y hay libros, y lo mismo en el caso de liderazgo, pero personalmente siempre innovación me pareció que tenía que ver con romper el orden establecido. Innovar es alguna cosa distinta, hacer algo diferente a lo que normalmente se hace. Un profesor en la universidad que nos enseñó lo que en su momento era la teoría schumpeteriana, que hoy es casi histórica, pero en aquel momento era muy al día, donde la realidad se iba rompiendo con innovaciones que generaban a su vez una diferencia, un valor agregado, y la suma de los valores agregados hacía o hace crecer a una sociedad. El liderazgo es diferente. El liderazgo pasa por otras variables. El liderazgo implica siempre el largo plazo. El liderazgo básicamente es influir. Influir básicamente además sobre gente, no sobre cosas. Y si tengo que optar, personalmente me quedo siempre con el liderazgo, pero la combinación de las dos cosas me parece que es lo que hace que a las compañías, que a los emprendimientos, que a las instituciones realmente las hacen crecer. Ubiquémonos ahora en el área o en el sector en el cual nos desarrollamos. Trabajé toda la vida en el sector, en la cadena de ganados y carnes. Empecé a los 14 años acompañando a mi papá, que hacía 10 años había empezado a producir en la Argentina con una pyme, por primera vez en Argentina, ponerle una marca a la carne. La carne era, y es todavía en gran medida, la carne vacuna, me refiero, que es nuestro producto más típico, era un commodity. Commodity sin marcas, sin identificaciones. Uno iba a la carnicería y le compraba la carne a don Manuel, pero no sabía de dónde venía, ni qué marca tenía. Hubo algunos intentos, las famosas carnicerías de la CAP, la Corporación Argentina de Productores de Carne, pero ponerle una marca a un producto cárnico fue una innovación. Arrancada por una pequeña pyme, formada por dos o tres socios, que nació como una empresita familiar en el año 60. ¿Saliendo de qué? Saliendo o habiendo escuchado que en los Estados Unidos estaba avanzando el negocio de las hamburguesas, de una manera diferente totalmente a la que después se hizo acá. En Estados Unidos lo que crecía y la innovación eran las cadenas de negocios para ir a comer hamburguesas.
no una marca de hamburguesas. No hay marcas globales en Estados Unidos de hamburguesas, ni las hubo, ni las hay en Europa, ni las hay en ninguno de los mercados prácticamente. Pero como en la Argentina la modalidad 50 años atrás era, o 55 años atrás, era cocinar en casa, la idea era hacer un producto que se llevara a la casa y que se cocinara en la casa. No había cadenas de fast food en la Argentina en los años 60. Tampoco había buenas cadenas de frío. Y distribuir una hamburguesa que además se hacía enfriada, a 0 grados, con una duración, una vida útil corta, 6 o 7 días, fue todo un desafío, fue un proceso complejo y se fue sucediendo a través del tiempo una serie de innovaciones sobre ese negocio que en el fondo hicieron crecer a la compañía y le hicieron cambiar un poco también el enfoque de lo que era su visión de largo. El primer sueño era lanzar un producto nuevo en la Argentina donde la marca tuviera una carne, el producto tuviera una marca. Yo me recuerdo que mi padre decía, es como salir a firmar un producto, es hacerse responsable por el producto. Pues si uno vende un commodity, a alguien le pasó un problema y nadie se imagina ni a quién reclamarle. La hamburguesa no es un producto que tenga una historia o una imagen absolutamente pura, porque la imagen había 2 imágenes en aquellos tiempos. Una debe estar hecha con carne de caballo, primera. La segunda se debe hacer con todos los requechos que sobraron de cualquier cosa. Y lo peor era que era totalmente al revés. ¿Por qué? Porque la idea era aprovechar mejor, agregar un valor a una cantidad de cortes de un animal de exportación, de un novillo típicamente de exportación, tomar aquellos cortes que por su conformación son de carne más fibrosa y más dura y premasticarlos antes con una picadora. Esto es muy grosero, pero digamos, de esa manera el producto a lograr, y esa fue también la visión de los americanos, no iba a tener problemas para morderla ni para digerirla. Era ponerla al alcance de la gente. No tenía huesos, se aprovechaba íntegramente el producto, una porción determinada, sacaba de apuro. Todas esas eran las innovaciones del momento. Más de uno nos tomaba el pelo a la familia de aquella época diciendo, usted que meter en el país de la carne, meter una hamburguesa es como inventar la naranja o el jugo de naranja en el Paraguay, no tenía sentido. Pero despacito, despacito, con momentos buenos, regulares y malos, la cosa funcionó. El segundo objetivo que vino atrás es que el vacuno en la Argentina, que siempre se lo vio casi como un bien salario a la carne, o sea, con la leche y el pan, los gobiernos se han ocupado de controlar estos 3 precios toda la vida, eran bienes o son bienes salarios, pues se consume mucha carne, mucha leche y mucho pan. Entonces había que vigilar el precio de esos 3 insumos. Este también es un dato a tener en cuenta. Pero lo que había atrás todavía de todo esto, pero además de la hamburguesa, hay algo todavía un poco más complejo, pero sobre el cual en una de esas podemos agregar valor, que era optimizar el valor de cada uno de los productos, músculos, etcétera, que tiene un animal vacuno. El vacuno es un animal bastante interesante porque del mismo se desprenden una cantidad enorme de productos y subproductos. Algunos piensan en 23, 24 cortes vacunos, pero hay otras cosas. Y eso es un enorme potencial para explorar. Los subproductos, las menudencias, los huesos, el cuero, el pelo de las orejas. Hay una cantidad de cosas, casi como si fuera una destilería de donde arranca el petróleo y puede terminar un vaso de plástico. En el caso del vacuno existe esa enorme posibilidad y potencial de seguir agregando valor, innovando. El sueño de introducir una carne con marca en la Argentina siguió después con el sueño de optimizar cada producto y subproducto del animal. Y eso, mirando el largo plazo, no se hizo mal, se hizo bien. Ahora, voy al tema innovación
en la Argentina ya más global. Sin duda, ha habido en la Argentina innovaciones espectaculares. Ustedes que están muy relacionados con lo que es el agro, la siembra directa. La siembra directa es una enorme innovación. Otra que, el silo bolsa. Parecen, uno dice, no, pero cosas que vengan del campo, parece que todos sabemos ahora que del campo puede haber mucha innovación. Cuando alguien habló del yuyo de la soja, un yuyo no es nada, pero 5 toneladas de poroto de soja por hectárea a través del tiempo y toda la cadena que venga atrás. Hay mucha innovación y hay mucho valor agregado. Esto referido a la innovación. Respecto al liderazgo, porque la innovación per se no garantiza mejoría. Hay innovaciones que a veces han caído fuera de tiempo, algo se mencionó hace un rato, alguno de los oradores habló de una innovación fuera de tiempo. A nosotros también nos pasó. Me acuerdo que una innovación que tuvimos fue los supercongelados. Era salir de la duración de 6 días a llevar el producto a 1 año de duración. Trajimos equipamiento, trajimos de todo y en las primeras pruebas no funcionaba. La gente decía, no, los productos supercongelados no funcionan. Y al poco tiempo fue un boom, pero durante 5 o 6 años penamos con algo que no iba. Tratando de aprovechar una distribución de perecederos que fue una innovación para su época. Junto con Serenísima, había 2 distribuciones de perecederos fuertes en la Argentina, una la de Serenísima y la otra la nuestra hacía enfriados y congelados, la de Serenísima, básicamente lácteos que son frescos. Eso se encuestaba al comerciante, a los supermercados, a los autoservicios, se les preguntaba, elija con quién se siente mejor atendido. Eso también fue una innovación. Hay que distribuir productos perecederos en zonas de tránsito complicado, sin romper cadenas de frío, etcétera, etcétera. Eso fue una innovación también. Pero hay veces, como dije antes, que la innovación no llega en tiempo y forma. Lanzamos en algún momento un jugo de naranja en estos envases de tipo Tetra Brick por los años 65, 68. No lo entendía nadie. No había manera. Y el producto se quedaba en las heladeras y fracasaba porque el ácido del jugo de naranja se iba comiendo al Tetra Brick. Así que errores se cometen siempre. Lo que no se puede es perder el sentido de la innovación ni la visión de largo de a dónde vamos. Por eso decía, salir a veces de solo la hamburguesa y pasar al tema del aprovechamiento o optimización integral del animal. El otro tema es el contexto en el cual uno se desenvuelve. Yo empecé a trabajar en el año 63, tenía 14 años, después del colegio a la fábrica. Mi padre los primeros 7, 8 años de la empresa solo podía venir a la empresa los días sábados, porque él necesitaba de su trabajo en otra compañía para parar la olla. El pequeño emprendimiento familiar no daba para sacar retiros para los socios, ni siquiera decir, bueno, este año hay un dividendo y lo vamos a distribuir. Yo creo que fue por los años 85, 88 que la familia un día distribuyó dividendos. Fue toda una ocasión eso para festejar. Había que reinvertir porque siempre había que seguir compitiendo y compitiendo y compitiendo. Uno de los problemas de este sector, tanto el ganadero, creo yo, como el agropecuario, es que al menos desde que yo empecé a trabajar fueron sectores sumamente intervenidos. No todos los sectores tienen ese privilegio, entre comillas. Con el tema de que la Argentina está bien dotada, claro que está bien dotada, de y muchos otros recursos. Pero tener el recurso enterrado o la aptitud o lo que sea no implica ni prosperidad ni riqueza per se. Si eso no se lo procesa, no se lo desarrolla, no se lo perfecciona, no se le agrega valor y no se innova todo el tiempo. Bueno, desde que yo tengo uso de razón, el Estado intervino en estos negocios. Hubo un par de recreos, un par de años, donde se dijo, bueno, ahora va a funcionar libremente.
Pero justamente en aquellos sectores donde Argentina ha tenido aptitudes naturales, es donde más se lo ha estado vigilando, persiguiendo, complicando, interviniendo de cualquier manera. Cuando empezó la empresa existía, lo que dije, la Corporación Argentina de Productores de Carne. Era un ente estatal formado con un grupo de frigoríficos que habían quebrado y que se habían ido del país y que el Estado, para no perder la fuente de trabajo, los había estatizado y tenían ingresos asegurados todo el tiempo, del 2,5 por 2,35% de cada transacción de ganado que se hacía por esas épocas, había que aportarlo al Fondo de Defensa Ganadero, que lo manejaba la Junta Nacional de Carnes, que a su vez hacía los grandes trades, los grandes negocios de exportación de país a país. Negocios de país a país hubo en la Argentina más o menos hasta los años 85, 88. Después el mundo se privatizó en negocios de exportación e importación de carnes. Lo cierto es que hubo que acostumbrarse a vivir con esas intervenciones, que además tenían un agregado, no siempre van para el mismo lado. Cuando digo para el mismo lado, es que así como en algunas épocas se ha frenado la exportación de carne, sobre todo en la última década, con permisos previos, incluso alguna prohibición transitoria de exportar, etc., en otras épocas se la estimuló. En los años 60, en la Argentina había veda de carne vacuna en el consumo interno. Una semana sí, una semana no, las carnicerías tenían que cerrar. ¿Por qué tenían que cerrar? Para dejar saldos para exportar, porque el país necesitaba divisas. Pero también en otras épocas se impusieron impuestos a la exportación, retenciones. Aún gobiernos que parecían más o menos abiertos terminaron poniendo retenciones, castigos, etcétera, a la exportación. ¿Para qué? Para que no se encarezca demasiado en el mercado interno. En el largo plazo, todas estas intervenciones, es una opinión absolutamente personal, bastante compartida creo que en el sector, todas estas intervenciones fueron anulando gran parte del potencial del sector agroindustrial argentino. Los números lo cantan así. Si uno hace un trabajo de comparar cómo evolucionó la producción agroindustrial de los que son hoy los grandes productores de agroalimentos, Argentina está muy retrocedida frente a todos. Cuando empecé a trabajar en el año 63, Argentina no era el principal exportador consumidor de carne vacuna, era también el primer exportador del mundo, el 15% del tráfico mundial de carnes salía de Argentina. 15% del movimiento en el mundo. Y Argentina no podía entrar en el mercado americano, no podía entrar en el mercado japonés, sin embargo, era el país de la carne. Ustedes habrán visto muchas veces señores a veces orientales, japoneses, yendo a la cabaña Las Lilas a pedir el bife argentino y qué sé yo. En su vida recibieron 1 kilo de carne de la Argentina. Japón jamás recibió 1 kilo de carne de la Argentina. Estados Unidos sí, durante algún tiempo, y esperemos que pronto el mercado se reabra, pero fue un periodo corto. Argentina era sinónimo de carne vacuna y los precios de los cortes principales eran los más elevados de todos los países exportadores, con la excepción de Estados Unidos, que tiene un plus de precio, pero más que nada también tiene que ver eso con la conformación de sus cortes, de su sistema de alimentación y la búsqueda de la terneza en extremo que ha tenido en general la producción americana. ¿Con esto qué quiero decir? Que innovación puertas adentro, liderazgo puertas adentro, lo hemos tenido que vivir, hay que obviamente entrenarse, dedicarse y obviamente es la clave del éxito de cualquier empresa como la que explicó antes este muchacho de FIO, Alejandro. Por supuesto. Agrego en el caso del liderazgo que tiene una diferencia grande con la autoridad. A uno lo designan gerente de algo y le dan la autoridad, pero eso no es liderazgo. Eso es jefatura, eso es autoridad, pero no es liderazgo. Liderazgo es cuando alrededor nuestro, o quien le toca de alguna manera liderar o ser el CEO o los gerentes de las compañías,
son capaces de armonizar a quienes tienen alrededor y no solamente obtener de cada uno lo mejor, sino además tener respeto de los demás. Los liderazgos se prueban a través del tiempo, no se prueban a la semana de que se nombró jefe a alguien, se prueban a través del tiempo. Si sirven, si no sirven, si la gente se siente cómoda con ellos y se siente que ha podido desarrollarse. El líder en serio apunta a largo plazo, mira al largo plazo, pero está pendiente de todo el corto, de no perder el rumbo. A veces los que uno tiene alrededor están preocupadísimos por el día de hoy, a la tarde, o el de mañana, o cómo hacemos la semana que viene. El líder prende las luces largas y también está mirando el corto, pero no puede dejar de mirar el largo. Creo que en el caso de Argentina, y ahí sí vuelvo al tema de los sectores tan intervenidos, hace falta además un requisito más que las capacidades normales del liderazgo. Hace falta también exponerse hacia afuera. Este es un punto que en otros países se nota mucho menos, son países que tienen reglas más estables, donde el Estado tiene claro que no tiene que ser empresario, que el Estado sabe que la competencia es lo que debe existir entre los operadores y solo verifica el Estado que haya competencia, que se garantice competencia, que no haya monopolios, que no haya acuerdo de precios, que no haya esto. No. En el caso nuestro se ha avanzado hasta la actividad empresarial. Y cuando en una sociedad el empresario no marca ni el precio, ni lo que va a exportar, ni lo que va a importar, dejó de ser empresario. Es otra cosa, es una especie de concesionario, empleado a sueldo, etc. Y ahí sí aparece esta especie de responsabilidad social adicional que tienen para mí la gente de empresa en la Argentina y particularmente en este sector tan intervenido, que es salir puertas afuera, exponerse y apelar e ir a pelear. Ir a pelear es ir a decir, señor, yo quiero, para poder ser responsable de mi gente, de mi empresa y de mi producto, necesito un espacio de libertad. Para eso acepto lo que es la competencia. No estoy buscando ser el dueño del mercado prohibiendo que se importe lo que yo fabrico. No, hay que aceptar que contra uno van a competir de adentro y de afuera. Y los estados que más progresan en las últimas décadas en el mundo son las que más fomentan que haya competencia, no las que termina interviniendo el Estado para controlar los precios. El Estado no puede hacer todo bien, a veces no hace ni lo específico bien, va a ponerse a fabricar hamburguesas. En aquellos años era bastante fácil competir con la Corporación Argentina de Productores de Carne. Llegaba siempre tarde. El día que tenía que subir el precio se atrasaba un mes. El día que había que poner tal innovación siempre estaban tiempo tarde. No era difícil competir contra el Estado, excepto que el Estado de golpe fijaba un precio que era absolutamente por arriba de los costos. ¿Contra eso qué se hace? Eso desalentó inversión, desalienta enormemente a los que sanamente quieren, compitiendo, participar de un negocio. Y entonces creo, y el agregado que quiero hacer sobre lo que es la visión de innovación y de liderazgo, es esa salida hacia afuera, exponiéndose, porque la alternativa que hay muchas veces, y en muchas cámaras me ha tocado pelearme con este tema, es ir a arreglar con el Estado, que no es lo mismo. El Estado me va a entender, yo le voy a ir a explicar al funcionario de turno, a Moreno, al que sea, a Costa ahora, le voy a explicar a ver si me entiende. Y en una de esas hasta consiguen cosas que le sirven para el negocio y que le hacen ganar mucho dinero al negocio, pero no son ni transparentes ni para todos por igual. Eso es descompetencia, eso no es competencia. Y hemos llegado al extremo donde están conviviendo en la Argentina dos normas que casi se contraponen entre sí. Una ley de abastecimiento y una ley de defensa de la competencia. Esto es inédito, no pasa en todos los países. Tenés uno, tenés la otra. En general, las leyes de abastecimiento, controles de precios, de producción y todo eso han ido fracasando en la mayor parte del mundo y muy pocos países le quedan.
pero sí se ha ido incorporando a la constitución de una cantidad de países la necesidad de que por constitución el Estado garantice que haya competencia local y externa, porque no se avive nadie y que todos compitan en serio y con igualdad de normas. Toda esta actividad, todo este permanente juego con la autoridad, si el empresario, por mucho liderazgo interno, por mucha innovación que tenga, lo ignora, es posible que le fracase todo lo que tiene atrás. En una de esas hasta gana plata, en una de esas hasta sobrevive y en una de esas hasta pasa a ser el líder del sector. Pero el sector en conjunto, el país como conjunto, no funciona en estas condiciones. La suma no da, porque no hay valor agregado de verdad. Hay transferencia de ingresos de un sector al otro por decreto, no por agregado de valor. Dicho esto, y para ir terminando, y estoy abierto a las preguntas que sean, quiero marcar 4 o 5 cuestiones que son básicas para fomentar lo que es innovación y los consiguientes liderazgos constructivos, porque hay liderazgos para el mal también, ¿no? Digamos, las innovaciones también pueden ser para el mal. Pero pensando en crecimiento, en desarrollo y básicamente en este sector donde Argentina está tan bien dotada como es todo lo que es las materias primas o los recursos alimentarios, no están solos, está la energía también, pero en lo alimentario sin duda tenemos un rol para jugar. Hacen falta crear algunas condiciones, una atmósfera favorable que ayude a fomentar la innovación, la inversión, etcétera. Que no pasa tanto o casi nada por el tema subsidios o nada por los subsidios, pero sí por las condiciones para. Que haya transparencia de las normas, que no haya impuestos asfixiantes que sean comparables a los que tienen otros países, que haya buena infraestructura para que los costos involucrados en transportes, puertos, etcétera, sean affordable, sean manejables, nos permita seguir compitiendo con el mundo, que tengamos fletes baratos, que en el país haya disponible crédito de largo a una tasa razonable. Todo eso genera una atmósfera a favor de la inversión y a favor del crecimiento. Nuestros vecinos en los últimos años aprendieron de errores del pasado y nos vienen sacando bastante ventaja en el último tiempo. En el mundo donde se mira mucho más todavía el largo plazo, se asume que en el año 2050 la mitad de todos los alimentos que se trancen en el mundo van a venir de los 4 países del sur, del viejo Mercosur, hoy casi inoperable, pero de ahí tiene que salir la mitad de los alimentos del mundo. Fíjense que de afuera descubrieron dónde está el potencial. Está en estos 4 países. En el resto, por supuesto, hay lugares donde se pueden hacer alimentos, y hay quien los hace muy bien, pero está el tema costo, están los temas ambientales, están el tema de las superpoblaciones alrededor. De lo que se trance, la mitad tiene que venir de estos países. Es un enorme desafío, una enorme oportunidad, y más vale que nos vayamos preparando porque estamos un poco atrasados. Muchas gracias.